Bendiga a todos, hermanos, bendecidos en esta hermosa mañana. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Vamos a estudiar en el día de hoy la lectura titulada Sansón, el niño milagroso, que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 13. Amado Dios, eres bueno y maravilloso y no hay otro como tú. Te adoramos y te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Háblanos y que nuestras vidas, Padre, puedan ser bendecidas en gran manera por esta palabra, aplicando lo que aprendamos para la gloria y la honra tuya lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, tenemos entonces en el día de hoy, hemos estado hablando de los diferentes jueces que están en el libro de jueces, ¿verdad? Que habla de todos los jueces que fueron utilizados para traer, podemos usar la palabra disciplina, castigo, pago por cosas incorrectas, algunos dirían venganza, depende de cómo que estemos mirando exactamente, pero comenzamos aquí hablando de este hombre llamado Sansón, que aún antes de nacer se anuncia claramente, ¿verdad? Que él había de ser apartado para el Señor, para una misión divina, y que esto requería que él se abstuviera de ciertas contaminaciones. Eh, Era milagroso su nacimiento y equipado con fuerza sobrenatural por la tarea de liberar a Israel del dominio de los filisteos. Y en vez de eso, pasa gran parte de su vida violando los votos de Nazareo, que era lo que tenía el compromiso que había hecho. Entonces, en vez de vivir su vida tratando de honrar el voto de Nazareo, hace lo opuesto. Por su incontinencia, pierde su secreto, su cabello, su fuerza, su vista y finalmente termina perdiendo su vida. Pero no antes de que Dios lo usara en una manera poderosa para vindicar a los israelitas de sus opresores filisteos. Así que podemos ver que ciertos personajes bíblicos parecen recibir más mala fama de lo que merecen. Por ejemplo, Jacob por sus maquinaciones, Sansón por galantear en vez de guerrear con los filisteos, David por su pecado con Betsabé. Pero lo extraordinario es que todos estos son honrados en el Salón de la Fama del creyente en el libro de Hebreos, capítulo 11. Así que alguna información aquí sobre Sansón, pues puntos fuertes y logros de él es que desde su nacimiento fue dedicado como nazareo a Dios. Fue conocido por sus hazañas de fuerza, mencionando también que, como dijimos, se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, lo que es el Salón de la Fama, la Galería de la Fama. Debilidades y errores. En muchas ocasiones violó su voto y las leyes de Dios. Una cosa que lo controló mucho a él fue la sensualidad. Confió en la gente equivocada y utilizó neciamente sus dones y habilidades. Lecciones de la vida de Sansón, pues aprendemos que gran fuerza en un aspecto de la vida no compensa las debilidades de otros aspectos. La presencia de Dios no aplasta la voluntad de una persona. Y Dios puede utilizar gente a pesar de sus errores. Bien importante esa enseñanza y también la otra, hermanos, entender que aunque Dios quiera usarme, si yo no se lo permito, Él no lo va a hacer. Está en mí que yo abra la puerta de mi vida para permitir esto a Dios. La historia toma lugar en Sora, en Timnat, en Ascalón, Gaza y el valle de Sorek. La ocupación de Sansón, pues él fue un juez. Los familiares, el papá fue Manoa. Contemporáneos, pues Dalila, Samuel, que quizás nació cuando Sansón era juez. Así que miremos entonces aquí el capítulo 13 de Jueces 13. Nos muestra primero que nada que los filisteos en ese tiempo, hermano, vivían en el lado occidental de lo que era Canaán, a lo largo de la costa del Mediterráneo, desde la época de Sansón hasta la de David. Filistea era la fuerza enemiga más importante en la tierra y era una constante amenaza a Israel en todo momento. Los filisteos eran guerreros crueles, aventajaban a Israel en número, pericia, táctica y tecnología. Conocían el secreto de la fabricación de armas de hierro, como lo dice Primera de Samuel 13 del 19 al 22. Pero nada de eso, hermanos, importa cuando Dios está luchando a sí mismo por Israel. De nuevo empezó el ciclo del pecado, juicio y arrepentimiento. Los israelitas no
se habrían vuelto a Dios si el sufrimiento, la opresión y la muerte no los hubiera afectado. Dios no causó este sufrimiento, escuche bien, esto es bien importante, sino que fue el resultado de que el pueblo hiciera caso omiso a Dios como su juez y gobernante. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros así para seguir a Dios? Las advertencias, ¿verdad? De la palabra de Dios son claras, hermanos. Si seguimos endureciendo nuestros corazones hacia Dios, esperemos el mismo destino también que tuvo Israel. Sansón tenía que ser un nazareo. Nazareo era la persona que mediante un voto se apartaba para el servicio de Dios. Los padres de Sansón hicieron este voto por él. Y a veces el nazareato era temporal, pero en el caso de Sansón era para toda la vida. Y como nazareo, Sansón no podía cortarse el cabello, tocar ningún cadáver, ni tampoco podía tomar ningún tipo de alcohol, bebidas fermentadas. Aunque Sansón a menudo usó un juicio deficiente y pecó terriblemente, logró mucho cuando determinó consagrarse a Dios verdaderamente. En ese sentido, la vida de Sansón es una representación prácticamente del pueblo de Israel. Mientras los israelitas se mantenían separados para Dios, la nación prosperaba. Sin embargo, cayeron en un terrible pecado y se olvidaron de él. A la esposa de Manoa, que es el papá de Sansón, se le dijo que su hijo comenzará la liberación de Israel de la opresión filistea. No fue sino hasta los últimos días de David que la oposición filistea se aplastó por completo, como lo dice segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Y la parte que Sansón tuvo al someter a los filisteos fue el comienzo. No por eso es que sea menos importante. Para algunos dirían que sería de lo más importante porque fue el inicio. Era una tarea importante que Dios le encargó que hiciera. Nosotros también tenemos que ser fieles a Dios, aunque no veamos los resultados inmediatos. ¿Por qué fue que el ángel mantuvo su nombre en secreto en el capítulo 13-18? Pues en esos días se creía que si alguien sabía el nombre de otro, conocería su carácter y la forma de poder así mismo controlarlo, porque los nombres tenían un significado. Y al no dar a conocer el nombre, el ángel impedía que Manoah lo controlara. Decía además que su nombre era un misterio más allá del entendimiento y demasiado maravilloso para imaginarlo. Manoah pidió al ángel una respuesta que no hubiera entendido. Y a veces preguntamos algo a Dios y no recibimos respuesta. Y hermano, un punto importante, eso no significa que Dios esté diciendo que no. A lo mejor estamos preguntando algo que va más allá de nuestro propio entendimiento. Manoah ofreció una ofrenda vegetal a Dios y esta ofrenda consistía de flor de harina, aceite e incienso que se quemaba en el altar junto con el holocausto, que era un cabrito. La ofrenda vegetal es como la que está descrita en el capítulo 2 de Levítico. Se ofrecía como un símbolo de honor, respeto y adoración a Dios. Y debido a que la comida de los israelitas provenía de Dios, reconocían que debían todo lo que tenían ellos en sus vidas, se lo debían a Dios. Y con la ofrenda vegetal, Manoah manifestó su deseo de servir a Dios y le demostró su respeto. La tribu de Sansón, hermanos Dan, continuó su peregrinaje en la tierra heredada, la cual no había sido conquistada todavía, como podemos ver en el capítulo 19 de Josué, 47 al 48. Es posible, hermanos, que creció Sansón bajo los anhelos de esa tribu, guerrera de poseer un territorio permanente y establecido. Así que al ver los otros campamentos, pues tenemos una idea de lo que está sucediendo, pero tal vez en nuestras vidas pueden haber unas inquietudes, quizás en nuestros corazones, hermanos, del plan y cómo Dios quiere utilizarnos y lo que hemos sentido en nuestro espíritu. Vamos así mismo a continuar caminando y buscando que Dios nos guíe para que caminemos de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito y honrándole diariamente. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra que hemos leído. Gracias por mostrarnos diariamente, Señor, tu presencia de alguna manera u otra. Continúa hablándonos, Padre, aquellos que no han tenido, Señor, la habilidad o el interés o el deseo, Padre, de verte.
Señor, empieza a trabajar en corazones para que las personas puedan ver y que todos que escuchan estas palabras puedan entender, Señor, que te necesitamos, que debemos desear y verdaderamente necesitamos, Señor, una relación contigo para así poder vivir en abundancia del interior hacia el exterior, como tu palabra dice. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.